Método de integración por fracciones parciales. Se utiliza principalmente para integrales de la forma p de x sobre q de x, donde p y q son polinomios tales que el grado de p de x, es decir, el del numerador, es menor que el del grado de q de x, el del denominador. Tenemos como primer caso, el denominador tiene solo factores de primer grado, que no se repiten a cada factor de la forma ax más b. Por ejemplo, a sobre ax más b, donde a, que es el numerador, es una constante por determinar. Por ejemplo, vamos a verificar cuánto valdría su integral de esta función. Es una función de una... es la integral de una función racional, donde el numerador tiene grado menor que el del denominador. Bien, lo que tenemos que hacer es encontrar en el denominador factores, es decir, vamos a factorizar el trinomio que tenemos en el denominador. Números multiplicados den entre sí den 1, sería 1 por 1. Y números multiplicados entre sí den 15, sería por ejemplo 3 por 5. Vamos a multiplicar cruzado y verificamos. 3 por 1 nos da 3 y 1 por 5 es 5. Si nosotros sumamos estos dos nos da 8. Por lo tanto, estos serían los factores del denominador. Como la primera columna al multiplicar 1 por 1 nos daría 1, pero en realidad nos debe dar 1x cuadrada, entonces aquí nos daría una x por una x, de tal manera que x por x nos dé x cuadrada. Entonces el denominador lo podemos reescribir como, o la integral la podemos escribir como, abajo es x más 3 que multiplica a x más 5. Y en el numerador dejamos exactamente igual, 7x más 29. Esto con respecto de x. Bien, lo que nosotros vamos a obtener es, por ejemplo, si nosotros tenemos una fracción del tipo 5 tercios más un cuarto, si nosotros hacemos la operación de suma de fracciones, tendríamos que multiplicar los denominadores. 3 por 4 es 12, y de ahí cruzado, ¿verdad? 5 por 4 es 20, y de ahí 3 por 1 nos da 3. Bien, si nosotros descomponemos esto, en el denominador factorizamos, nos quedaría como 20 más 3 sobre 3 por 4, por ejemplo. Entonces, lo que nosotros ahorita tenemos es esta fracción. Nosotros tenemos que descomponerlas de tal manera que el denominador sea 3 más y el denominador sea 4. Nosotros necesitamos saber cuánto valen sus numeradores. Nosotros ya sabemos que valen el 5 sobre el 3, que en este caso sería el valor de A, y después el 1 sobre el 4, que sería el valor de B. Pero nosotros ahorita tenemos una fracción donde únicamente nos dan el 20 más el 3, pero no sabemos cuánto valen si nosotros separamos como dos fracciones, es decir, como x más 3, y arriba no sabemos cuál es su numerador, y en el siguiente nos quedaría como x más 5, y en el numerador tampoco sabemos cuánto vale su numerador. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues encontrarlo. Vamos a utilizar un poquito de álgebra y vamos a igualar estas dos fracciones así como están. ¿Sale? Voy a quitarle ahorita las diferenciales, no nos interesa todavía ahorita la integral. Lo que nosotros vamos a hacer es transformar esta en dos fracciones, esta fracción compleja en unas fracciones más sencillas y que son fáciles de integrar. Bien, entonces vamos a sumar estas dos fracciones, recordando que multiplicamos los denominadores, es decir, x más 3 por x más 5, nos va a quedar como x más 3 por x más 5, y de ahí multiplicamos cruzado, a por x más 5, y de ahí el denominador de acá por el b. Entonces nos quedaría como b por x más 3 más b por x más 3. De este lado tenemos esta fracción que la vamos a escribir igualita. Nos quedaría como 7x más 29 sobre x más 3 por x más 5. Bien, esto que está dividiendo lo vamos a pasar del otro lado multiplicando. Y nos quedaría como, ya esto dividiendo, multiplicando acá en el numerador, como x más 3 por x más 5 por 7x más 29 sobre x más 3
por x más 5. Podemos cancelar en este lado términos semejantes. De este lado nos quedaría multiplicando este por x y este por 5, nos quedaría como ax más 5 veces el valor de a. Y de ahí b por x nos quedaría como bx y b por 3 nos daría 3 veces el valor de b. Bien, podemos cancelar términos o factores en el numerador y en el denominador, que son semejantes en el numerador y en el denominador. De esta forma nos queda como 7x más 29 es igual, voy a acomodar primero las x y nos quedará como ax más bx y después las que no tienen x más 5a más 3b. Bien, voy a factorizar ya que ambos términos tienen en común la x, entonces estos dos vamos a factorizar por factor común. Entonces el factor común es x, ya que ambos tienen el valor de x. Entonces si dividimos ax entre x, se anula la x y queda el valor de a. Y bx entre x, se anula la x y queda el valor de b. Si yo multiplico x por a, nos da x, y x por b, bx. Y acá nos queda como 5 veces a más 3 veces el valor de b. Y de este lado como 7x más 29. Bien, hasta este punto ya nosotros podemos relacionar las siguientes expresiones. Por ejemplo, las x a la potencia 1 con las respectivas x a la potencia 1. Y de ahí las que no tienen x, que en este caso son los valores de 5a más 3b, con las constantes. Y de esta forma yo podré escribir un sistema de ecuaciones. El sistema quedará de la siguiente forma. Los que tienen x sin la x sería a más b es igual a 7 sin la x. Los que no tienen x, en este caso nos quedaría como 5a más 3b, este 5, más 3b es igual a 29. Y este sistema de ecuaciones lo podremos resolver por los métodos que ustedes quieran. Vamos a resolver el sistema que hemos modelado anteriormente, el cual nos quedó como a más b es igual a 7 y como 5a más 3b es igual a 29. Vamos a utilizar el método de determinantes. Como primer paso vamos a pasar el sistema en su forma matricial, es decir, en forma de arreglos de la siguiente forma. Vamos a escribir el sistema dentro de una matriz sin escribir los literales. La primera quedaría como coeficiente 1, el coeficiente de b sería 1 también y el coeficiente de la constante 7. Como apunte le vamos a colocar que la primera son las columnas de las a, la siguiente de las b, finalmente las constantes. De ahí vamos a colocar los coeficientes de la siguiente ecuación, que sería como 5, 3 y 29. Ya que tenemos el sistema en forma de matriz, vamos a obtener el determinante del sistema. El determinante se obtiene reescribiendo las columnas de las literales, como en este caso es a y b. Y en este caso tendríamos como literales 1, 1, 5 y 3. De ahí vamos a hacer un producto cruzado. Los que bajan no cambian de signo, simplemente suman, y los que suben se van a multiplicar por un signo, menos, ya que restan. Entonces nos va a quedar así, como 1 por 3 es 3, y 5 por 1 nos daría a 5, por menos nos daría a menos 5. De esta forma 3 menos 5 nos daría a menos 2, ya que son signos contrarios. El determinante del sistema me ha quedado como menos 2. Vamos a obtener el valor de la variable a, y la variable a se va a calcular así. Vamos a reescribir las columnas de a y b, pero si quiero calcular el valor de a, en lugar de la columna de las a, voy a poner las constantes, es decir, no puedo calcular la variable y con su columna contenida sobre sí misma. La columna de las constantes está dada por 7 y 29. 7 y 29. De ahí vamos a escribir la columna de b. La columna de b es 1 y 3.
1 y 3. Esto va a ser dividido por el determinante del sistema, que ya calculamos y nos dio menos 2. Y hacemos lo mismo, vamos a multiplicar cruzado. Los que bajan no cambian de signo, o se multiplican por un más, y los que suben se multiplican por un menos, ya que van a cambiar de signo, ya que restan. Entonces nos va a quedar como 7 por 3, 21. Y 29 por 1 nos daría 29, por menos, menos 29. Dividido por el determinante del sistema, que nos dio como menos 2. Lo escribimos acá abajo, menos 2. ¿Cuánto es 21 menos 29? Nos daría a menos 8. Entre menos 2, ¿cuánto es menos entre menos? Nos daría a más. 8 entre 2 nos daría a 4. Este valor es el que equivale al valor de la variable a. Vamos a obtener el valor de b. Hacemos lo mismo, escribimos las columnas de a y b. Pero como vamos a calcular b, en lugar de esa columna voy a escribir las constantes. Las constantes, y en este caso la columna de a equivale a 1 y el 5, y la columna de las constantes sería 7 y 29. Y esto va a ser dividido por el determinante del sistema. Multiplicamos cruzado y sería 1 por 29, nos daría a 29. Recuerden que los que bajan no cambian de signo, y los que suben se van a multiplicar por menos porque van a cambiar de signo. ¿Cuánto es 5 por 7? Nos daría a 35. Por menos nos daría a menos 35. Esto va a ser dividido por el determinante, que es menos 2. ¿Cuánto es 29 menos 35? Nos daría a menos 6. Entre menos 2 nos daría a más 6 entre 2 a 3. Este es el valor de b. En el método que acabamos de obtener, encontramos que a equivale a 4 y b vale 3. Entonces, esta fracción, recuerden que la descompusimos en 2, donde el denominador era cada uno de esos factores. En este caso el denominador era x más 3 y el siguiente denominador era x más 5, con sus respectivos numeradores desconocidos como a y b. Bien, si nosotros sustituimos el valor de a por el que acabamos de encontrar como 4, entonces en lugar de a voy a poner el número 4 sobre x más 3 más, y en lugar de b voy a colocar el que encontré y que me dio como 3, entonces sería más 3 sobre x más 5. Bien, con esos numeradores ya puedo yo realizar las integrales. Vean, este es el valor de a y este sería el valor de b. Hay que tener cuidado, ya que el orden sí importa, es decir, si yo volteo, pues no va a dar la misma fracción. Pueden comprobar sumando estas fracciones y nos debe dar exactamente esta. Si no nos da, entonces tendríamos que verificar el procedimiento en algún punto. Bien, entonces como ya encontramos que esta fracción o esta integral de 7x más 29 sobre x al cuadrado más 8x más 15 se escribió como esta factorización de esos trinomios, es equivalente a tener esta suma de dos fracciones. Entonces, si yo integro estas dos fracciones, es equivalente a integrar la original. Por eso es que es importante este método. Simplifica una fracción compleja en dos o más sencillas. Entonces, prácticamente es obtener la integral con respecto de x de estas dos fracciones. Y continuando con el procedimiento, nos quedaría de la siguiente forma: la integral de 4 sobre x más 3 con respecto de x, más la integral de 3 sobre x más 5 con respecto de x. Y de aquí, si nosotros nos damos cuenta, el número 4 y el número 3 son constantes, entonces las vamos a sacar de la integral. Nos quedaría como 4 por la integral de la derivada de x sobre x más 3, más el 3 que sale de la integral por la integral de la derivada de x sobre x más 5. Y aquí vamos a utilizar la fórmula de la integral de la derivada de x sobre x, o bien su homóloga en una función, la integral de la derivada de u sobre u. Entonces vamos a hacerlo. La primera nos quedaría así, como si u
es x más 3. La derivada de esta función u, recuerden que esta es una constante, es 0, y este es como tener una x, pierde la x y queda como 1 de x. Y si aquí, para no repetir variable u, le vamos a poner como v es igual a la función de abajo, que es x más 5, y acá ponemos como la derivada de v es igual, pierde la constante ya que es 0, y la derivada de 1x es derivada de x también. Entonces, reescribiendo estas integrales como cambio de variable, nos quedaría así, como 4 por la integral, en lugar de poner dx, ya que dx es equivalente a tener la derivada de u, y al mismo tiempo x más 3 pues es u, ¿sale? Y lo mismo con esta función, la derivada de x para esta es derivada de v, y x más 5 en este caso es la función v. Entonces, reescribiendo la integral, en lugar de poner dx voy a poner derivada de u, y en lugar de poner x más 3 voy a colocar u más el 3 que está afuera por la integral. En lugar de poner dx voy a poner derivada de v sobre, en lugar de poner x más 5 voy a colocar la letra v. Entonces, si ya tenemos esta forma, que es la integral de la derivada de u sobre u, pues es logaritmo natural del valor absoluto de u más c. Entonces, al integrar ya esta función, nos quedaría, le voy a seguir por este lado, sería a 4 veces el logaritmo natural de la función u más c. Y lo mismo con esta función, más 3 veces el logaritmo natural del valor absoluto de v. Todo esto más c. Vamos a regresar la variable u y v a sus originales, ya que u vale x más 3 y v vale x más 5. Finalmente la expresión quedaría como 4 veces el logaritmo natural de u, donde u vale x más 3. Cierro valor absoluto. Más 3 veces el logaritmo natural de v, donde v es x más 5. Todo esto más c. Y este sería el resultado.